Voy a compartir la presentación en PowerPoint de la charla de hoy en el contexto de la Noche de Estrellas. La he titulado Agua y Universo. Soy Fernando Cajas. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver, voy a encender la cámara. ¿Qué tal? Y voy a dejar de compartir porque quiero compartir una presentación con ustedes. La charla está enfocada en hacer una revisión, más que todo bibliográfica, y sobre el origen del agua, ya que el origen del agua tiene que ver también con el origen de las estrellas. Entonces, voy a compartir pantalla, ventana, o no es esta, ventana, creo que sí. Y a ver si me permite compartir esto. Se llama Agua y Universo. Soy Fernando Cajas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y, y vamos. El agua puede verse como un compuesto químico. Creo que es la visión escolar más común. En las ingenierías se mira como un recurso hidráulico, un recurso energético. En la sociología se mira como un conector social. En las culturas el agua es fundamental, tanto en sus ambientes espirituales como como una parte de la vida social, pero también el agua puede verse como un elemento interestelar. Eso es lo que voy a compartir. Si bien las representaciones moleculares del agua son bastante comunes en la escuela, el agua es muy bien conocida, ¿verdad? Es realmente de los elementos y las moléculas mejor conocidas por científicos y también por profesores de química y de física, de fisicoquímica. Está integrada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero la pregunta, ¿cómo emerge el agua en el universo? Es la pregunta que nos lleva a esta charla. ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Qué teorías existen? ¿Cómo la describen? ¿Y cómo es que el planeta Tierra se vuelve de los planetas conocidos como un planeta hecho en su gran mayoría de agua? Hace aproximadamente 14,000 millones de años, en el inicio del universo, en el inicio de la materia, del espacio y el tiempo, a la hora de esta explosión llamada Big Bang, que luego se expandió en todas las direcciones, creando lo que nosotros conocemos actualmente como el universo. En ese momento solamente había hidrógeno y helio. Primero hidrógeno y luego helio, y así hubiera seguido el universo. La fecha exacta es más o menos 14,000 millones de años. Aún al cerebro mío le cuesta comprender esas enormes magnitudes de tiempo. Y el universo hubiera seguido así solamente con hidrógeno y con helio, porque no había otra forma de seguir expandiéndose si no hubiese aparecido un tipo particular de estrella denominada supernova. Ahí le falta la U a la supernova. Una supernova es la explosión de una estrella, y yo he escrito el día de hoy en un periódico de Guatemala, se llama La Hora. En este periódico tengo un artículo sobre esta misma charla, sobre el origen del agua en el universo, y que una supernova debería ser más un verbo que un adjetivo, porque la supernova es realmente la explosión de una estrella.
Hay diferentes tipos de supernova, como los astrónomos saben. Yo no soy astrónomo, soy ingeniero químico, profesor de ingeniería en la Universidad de San Carlos, los cursos de ciencias básicas y también director del Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos con sede en Quetzaltenango, que por primera vez se une a la celebración de este evento de Noche de Estrellas con nuestros hermanos mexicanos. Las supernovas generalmente son estrellas de mucha masa, que al final de su vida, después de miles de millones de años, terminan explotando, expulsando todo el material que estaba en su interior, este cierto tipo, ¿verdad? Porque hay también otro tipo de supernovas que están compuestas por parejas de estrellas y entonces es otro tipo de explosión, pero al final son explosiones tan fuertes que en el núcleo de esa estrella se dan procesos químicos y nucleares que permiten la emergencia de otros compuestos químicos. Por eso es que sin supernovas no hubiera sido posible crear otros compuestos químicos, no solo el hidrógeno y el helio, sino eventualmente el oxígeno. La supernova es lo que usan los astrónomos para observar el universo en el pasado, porque a la hora que estalla, es un estallido tan fuerte, que realmente dura poco tiempo en términos cotidianos, es cuestión de semanas y a veces quedan ciertas remanentes ahí por meses y quizás años, pero hay un impacto tan fuerte que cambia y ese impacto es el que les da a los astrónomos formas de observar qué existía dentro de esas estrellas. Y ahí, en ese momento de la explosión, se da la producción de otros elementos químicos. En mi caso, interesa saber la emergencia del oxígeno. Las supernovas son importantes porque prácticamente todos los elementos químicos, exceptuando hidrógeno y helio, se han formado en estas explosiones. Sin las supernovas no existiera oxígeno, o sea, no existiera nada. No habría vida tal como lo conocemos, sin los estallidos en esos densos núcleos de estrellas. Estrellas pesadas, tienen que ser, no hay muchas tampoco. En la Vía Láctea se han reportado 3 o 4. A esta enorme producción de estallido de energía en el universo a través de las supernovas, empieza la formación de otros elementos químicos. Posiblemente la historia tradicional, en el caso de las estrellas, déjeme ver si puedo salir de para regresar a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un ratito en lo que los miro y busco solo dejé de compartir, pero sigo hablando, ¿no? Permítame un segundo en lo que regreso al... Aquí sí. Aquí está. Perdón. Entonces les decía que al inicio del universo, hace 14,000 millones de años, una de las teorías que describe la emergencia del oxígeno y eventualmente del agua, porque no es solamente que iba a aparecer oxígeno como producto de las supernovas, porque la unión del hidrógeno, de los dos hidrógenos y el oxígeno, no era simplemente una unión porque existieran ellos, sino se dan bajo condiciones de temperatura y presión y de catalizadores, especialmente polvos de estrellas, que permiten la emergencia del agua como molécula. Si es que esa molécula emerge en el espacio, tendría que ser hielo, como realmente pasó, como hielo. Aquí hay dos grandes teorías y una de las teorías es que después de 1,000 millones de años del Big Bang emerge ya el agua y aparece en cometas y en esteroides que trasladan ese hielo. Pero también recientemente, apenas el año pasado, aparecen unos estudios de unos astrónomos canadienses, que los dirigen unos astrónomos canadienses, donde describen que
que la emergencia del agua es muchísimo más joven, como lo vienen reportando tradicionalmente los astrónomos. O sea, la primera teoría describe que pasaron 1.000 millones de años. La segunda teoría describe que realmente fue casi al inicio, apenas pasaron 100 millones de años. Aunque para fines del agua que está en la Tierra, el origen casi que es independiente, si fue 1.000 millones de años o si fueron 100 años, sí es importante saber que en la segunda teoría, en el documento que les voy a adjuntar, está la referencia y en la publicación en la revista Nature, describe que realmente los astrónomos canadienses hicieron una modelación y a partir de estallidos de supernovas encontraron oxígeno apenas 200 o 100 años, 100 millones de años después del estallido del Big Bang. Es importante notar que en ese estallido eventualmente sí pudo existir el oxígeno, pero no necesariamente el agua que eventualmente se juntó con el hidrógeno fue de naturaleza estable, porque para que realmente sea estable se requerían catalizadores especiales. Y es posible que sí, hubo una emergencia de agua 200 o 100 millones después del Big Bang, pero esa no quedó estable. Esa es la percepción que tengo yo. Entonces, vuelvo a compartir para seguir conversando sobre este fascinante tema del agua en el universo. Lo cierto es que agua en el universo es relativamente nuevo. La ciencia escolar que yo tomé en la escuela primaria en los años 60 y 70 no describían para nada el agua, ni siquiera en la Luna ni en Marte. En Marte se ha documentado y en la Luna se cree que hay agua. La de la Luna es difícil que exista el agua porque eventualmente se va a evaporar y no hay suficiente gravitación para atraparla. En Marte sí está totalmente documentado y obviamente los cometas y los asteroides que tienen agua. O sea, agua es como algo común en el universo. De la misma forma que Galileo nos enseñó con su telescopio que nosotros no somos el centro de la Tierra, del universo, nosotros ni de la Tierra, del universo. También el agua no es potestad y pertenencia solamente de... Vamos a ir a ventanas y voy a describir, vamos a ver si me permite calendario de reunión, portada oficial, agua. Voy a compartir aquí, voy de regreso. Bueno, esto ya lo había comentado, el papel de las supernovas. Desde la dispositiva donde me quedé, dice, la pregunta es, ¿cómo llega entonces el agua a la Tierra? Pero primero debió formarse la Tierra, debió formarse el Sol hace 4.500 millones de años, 5.000 millones de años. Comentaba anteriormente la existencia de diferentes teorías sobre el agua en la Tierra. Una de ellas es que el agua llega a través de cometas y asteroides e impactan en el emergente sistema solar. El Sol es la estrella más cercana que tenemos. Es una estrella de naturaleza común que ya tiene aproximadamente 5.000 millones de años, 4.500 millones de años. Y quizás dure otros 5.000 millones de años antes de que colapse. Es demasiado pequeña, dicen los astrónomos, para ser una supernova. Esta teoría describe que los cometas y asteroides están cargados de hielo como resultado del proceso que explicaba en la primera parte de la conversación. Y estos cometas y asteroides llegan al sistema solar e impactan en todo, ¿verdad? Impactan también en la emergente luna, pero la luna es más complicado porque con la luna se había separado de la Tierra supuestamente un asteroide grande llamado Tea, ¿no? Había golpeado a la Tierra y se había separado ese pequeño espacio. Entonces, no solo la Tierra, sino los planetas del sistema solar fueron impactados y en algunos quedó la evidencia de que sí hay agua, como el caso de Marte, pero hay otros como Júpiter, donde las temperaturas son muy altas y no va a haber agua porque se evaporó toda.
Y en la Tierra, que es el caso de nuestra Tierra, que estaba en condiciones de distancia al Sol perfectas y donde a la hora del impacto el agua llega en una cantidad fija con esos impactos. La otra teoría dice que el agua se formó en la misma Tierra, o sea, debido a que la Tierra, adentro de la Tierra, a la hora de estos impactos, se producían reacciones químicas. Bueno, sabemos que hay forma de producir también por electrólisis agua, pero eso realmente no podría explicar la cantidad de agua que tenemos en la Tierra. Lo cierto es que con el agua que viene de procesos interestelares, hay condiciones iniciales en la Tierra que permiten que la Tierra empiece a tener agua en forma de hielo. Hay un poco de calor y empieza a formarse la emergente atmósfera. Eso será aproximadamente 4.500 millones de años, muy cercano a la creación del sistema solar. En ese momento, cuando el agua que está en estado sólido y empieza el calor a elevar y a evaporar esas moléculas de agua, se empieza a formar una emergente atmósfera, pero esa atmósfera, a diferencia de otros planetas, no escapa, porque la gravitación es suficiente para mantenerla adentro de la Tierra. Y ahí es el inicio de esta hermosa historia, porque a la llegada del agua a la Tierra, a partir de las colisiones con asteroides y cometas de hielo, y que también habían acumulación de polvo y gas en la Tierra, se empieza a formar una primitiva atmósfera. Esa primitiva atmósfera debió durar mucho tiempo en formarse porque esa atmósfera al principio tendría que tener oxígeno. Luego se enriqueció muchísimo con nitrógeno, fundamentalmente está hecha de nitrógeno y oxígeno, y luego permitió la evaporación de moléculas de agua para luego, bajo ciertas condiciones de temperatura, que éstas condensaran y empezara a construirse una maquinita llamada ciclo del agua, ciclo natural del agua. El ciclo natural del agua, entonces, inicia realmente con la formación de la atmósfera, pero aún esa cantidad de oxígeno era muy pequeña, aún la cantidad de nitrógeno que era más grande, pero no suficiente para tener la atmósfera como la tenemos ahora. Debió llegar la vida y debió llegar la fotosíntesis para enriquecer de oxígeno a la atmósfera. Recuerden que nuestra atmósfera tiene nitrógeno, tiene oxígeno y tiene otros gases, pero fundamentalmente son ellos dos. Ya con la atmósfera más o menos estable como la tenemos ahora, se inicia el ciclo natural del agua, que es justamente la evaporación debido al calor propio del núcleo de la Tierra, del agua de hielo que habían dejado algunos cometas y esas colisiones con asteroides, empieza a evaporarse, sube a la atmósfera, a la emergente atmósfera, hay frío, cambian condiciones de presión y hay un descenso. Empiezan a formarse los pequeños ríos. También esos ríos, no todos los ríos son superficiales, porque hay ríos también subterráneos. Empiezan a formarse las cuencas que ahora conocemos, que son, las cuencas son realmente depresiones de donde el agua entra y desciende, pero también lo hacen a través de ríos. En el caso de Guatemala, en el occidente de Guatemala, la cuenca más grande es la de Samalá. En el caso del oriente de Guatemala es la del Motagua. En el caso de México, hacia el estado de Chiapas, las aguas nacen realmente en las montañas del Quiché, en Guatemala. Ahí está la cuenca que lleva el agua hacia un río, que en el lado de Guatemala es un enorme río que no se mira ni el lado al lado, se llama el Usumacinta, pero que entra a Chiapas con otro nombre, Grijalba, y que da la gran mayoría de agua para el sur de México. Ya en Chiapas
Chiapas se enriquece de las montañas guatemaltecas, que son pues son las zonas de recarga hídrica, pero ese ya es un fenómeno terrestre y deja de ser un fenómeno estelar. Esta fascinante historia, que regreso, que cuando el agua condensa y cae de la emergente atmósfera que más tiene nitrógeno y oxígeno, hay otros ciclos también paralelos. Está el ciclo del carbono, que cambia radicalmente para la revolución industrial, pero eso ya son fenómenos muchísimo más recientes, cuestión de años, 200, 300 años. Hace 2.000 millones de años ya estaba este fenómeno. Muchísimo después emerge la vida y emergen las primeras bacterias que hacen fotosíntesis y que comenzaron a liberar más oxígeno en la atmósfera. Esto no hubiera sido posible sin la existencia de estrellas y no hubiera sido posible sin la existencia de un tipo particular de estrella, la supernova. Este lento proceso, como ya he explicado anteriormente, condujo a una atmósfera con mucho nitrógeno, menos oxígeno, pero sí como oxígeno, es el que nosotros respiramos, y otros gases. Empiezan a fluir los ríos superficiales, pero también los subterráneos. La ciencia escolar no da razón de los ríos subterráneos. O sea, los niños y niñas, dice la investigación sobre aprendizaje del agua, que en principio cuando son muy chiquitos, los niños creen que las nubes son realmente algodón. Después, cuando ya son más grandes, sí ya empiezan a identificar el ciclo del agua, pero el ciclo del agua, según este tipo de investigación, está ausente el ser humano. Es como que no existieran seres humanos. Y tampoco se perciben los ríos subterráneos por la ausencia también en países subdesarrollados de estudios hidrogeológicos. Lo cierto es que el agua ya en la Tierra hace un ciclo natural del agua, pero ese ciclo natural del agua es cambiado. Y el cambio del ciclo natural no tiene más de 20.000 años porque se da con las transformaciones de los sistemas de producción, especialmente con la agricultura, pero el cambio más grande fue a partir de la revolución industrial. Y es cuando los humanos empezamos a construir el ciclo social del agua. Sobre el ciclo social del agua tengo un libro que se llama La naturaleza social del agua, historias desde Mesoamérica, en el cual hay un par de capítulos donde comento brevemente también la naturaleza del agua y universo y la naturaleza interestelar del agua que tenemos. El agua aquí en la Tierra es fascinante. Aquí en la Tierra tenemos el agua más pura de todo el universo. Esa se utiliza para producir, voy a dejar ya en la parte final de esta conversación, voy a dejar de compartir. Voy a pedirle al ingeniero Ángel Coyoy, que finalmente me invitó a estas charlas sobre, vamos a ver, voy a regresar, que me cuesta regresar. Gracias, ingeniero Coyoy, por la invitación. Felicitaciones también a la Asociación Quetzalteca Astronomía. Felicitaciones a los colegas mexicanos que nos hacen reflexionar sobre estos importantísimos temas en este día 29 de noviembre, sobre la Noche de las Estrellas, que se celebra en México y en Guatemala y creo que en América Latina. Y les comentaba que el agua, que es tan común y corriente y que tiene esta hermosa historia basada en las estrellas, también tiene características particulares en el planeta Tierra. Somos un planeta de agua. Nuestro cuerpo está hecho de agua, mucho, 60-65%. Tenemos mucha agua en general. Hay una crisis del agua, pero eso tiene que ver no con la cantidad, porque la cantidad de agua, si se acepta la primera teoría que les explicaba con cometas y asteroides que llevan una cantidad fija, por el principio de conservación de la masa se mantiene constante. La calidad es el problema en este siglo XXI, la calidad del agua, y es un problema serio en Guatemala, como lo es en muchos países. Algunos países ya lo han resuelto. Pero el agua de mayor pureza es la que se utiliza para construir semiconductores. El agua está profundamente arraigada en todas nuestras culturas, en todas nuestras culturas.
es más que un elemento de la producción, es más que una mercancía, es todo este conjunto de conectores sociales, de compuestos químicos, y en la historia del agua está también la historia del universo, está nuestra propia vida y está nuestra ilusión al ver hacia arriba y observar las estrellas. Muchas gracias por su atención. Voy a pedir al ingeniero Coyoy si nos hace favor de compartir el artículo del periódico La Hora, y con eso concluyo esta conversación. Gracias.